Vasculitis asociada a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Vamos a recordar, en primer lugar, la clasificación de Chapel-Hill del año 2012. Ya hemos revisado seguramente a esta altura de la asignatura las dos más importantes vasculitis en términos de prevalencia. Tenemos las de gran vaso, donde revisamos la arteritis de células gigantes, también conocida como arteritis de la temporal, también conocida como enfermedad de Horton, y a la enfermedad de Takayasu. Ya sabemos que ambas tienen pues, características epidemiológicas bastante distinguibles. Por otro lado, habíamos evaluado también a la vasculitis de mediano vaso, donde encontrábamos dos fundamentalmente, la poliarteritis nodosa o panarteritis nudosa, y a la enfermedad de Kawasaki. Ambas también con características clínicas y epidemiológicas bien distinguibles. Y en tercer lugar, y por supuesto ya con una prevalencia mucho menor, pues teníamos a las de pequeño vaso, en donde encontrábamos a la vasculitis leucocitoclástica, la de vinculada a las crioglobulinas, la vasculitis IgA Schoening-Henoch y la vasculitis urticariforme hipocomplementémica. La que nos quedaba pendiente era precisamente la que es motivo de esta clase, que es la vasculitis ANCA. Entonces, empecemos con una revisión de las generalidades de esta vasculitis. La vasculitis ANCA, o también conocida como vasculitis asociadas a anticuerpos contra citoplasma de neutrófilo, son parte de las vasculitis que afectan a los vasos más pequeños. Todas son vasculitis necrotizantes. En todas se produce un fenómeno histopatológico que se conoce como necrosis fibrinoide. Todas son sistémicas. Todas o casi todas cursan con ANCAs positivos. Esto es interesante porque, claro, probablemente os llamará la atención si estamos hablando de una vasculitis ANCA, ¿cómo es posible que no sean ANCA positivos? Pues en breve vamos a explicar esta razón. Suelen debutar entre los 40 y los 50 años, es decir, a lo largo de la quinta década de vida. Todas se consideran graves, aunque el curso clínico puede ser variable, desde insidioso hasta fulminante. ¿Por qué son graves? Pues porque todas son necrotizantes y porque todas son sistémicas, ¿no? Que son dos conceptos por los que hemos empezado. Tener en cuenta que una vasculitis que afecta de forma sistémica a todos los vasos de pequeño tamaño, estamos hablando de pulmón, estamos hablando de riñón, por citar dos ejemplos importantes, pues ya van a comprometer al paciente de forma grave desde el inicio. Las de curso insidioso suelen tener una predilección por las manifestaciones otorrino-laringológicas. Vamos también a hacer una pequeña disquisición de este tipo de manifestaciones. ¿Cuáles son las vasculitis que están incluidas en este grupo? Pues tenemos a la poliangeitis microscópica. Esta ya la hemos revisado cuando repasamos la poliarteritis nudosa y comentamos que en el pasado tanto la PAN con N al final como la PAM con M al final eran vasculitis consideradas las mismas, ¿no? Pero hicimos una separación de las características tanto clínicas como de laboratorio como de fisiopatología de estas dos vasculitis y pues revisamos claramente que la poliangeitis microscópica se refiere a una enfermedad bien distinta de la panarteritis nudosa. Los aspectos más importantes eran pues que la PAM con M al final estaba asociada a la presencia de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, además que afectaba
tanto a arteriolas como a vénulas. Y finalmente, la otra característica importante era que afectaba al riñón en los glomérulos, ¿no? En las regiones de capilares del riñón, ¿no? A diferencia de la panarteritis nodosa, en la que pues la afectación renal se circunscribía a las arterias interlobares y arcuatas, pero no a los glomérulos. Bien, vista esta, pues nos quedan dos muy importantes, que son la granulomatosis con poliangiitis, antiguamente conocida como la enfermedad de Wegener, y la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, antiguamente conocida como la enfermedad de Chur-Strauss. Cuando me refiero a esta última enfermedad, también se le conoce como GEPA, granulomatosis eosinofílica con poliangiitis o GEPA. Finalmente tenemos las vasculitis limitadas a un solo órgano, que, bueno, pues en general nos referimos a la piel. Y vamos a hacer una breve referencia a las glomerulonefritis Pauci inmunes, ¿no? Pauci inmunes significa que existe una escasa o muy pobremente detectable presencia de inmunocomplejos. En general, cuanto más crónica es una vasculitis ANCA, más manifestaciones otorrinolaringológicas presentará, ¿no? Ya vemos por segunda vez esta referencia a las manifestaciones de la región otorrinolaringológica. Antes de proseguir, revisamos rápidamente la clasificación de las vasculitis en función pues del tamaño del vaso que compromete. Tenemos ya previamente conocido pues la vasculitis de gran vaso, tenemos aquí a la vasculitis de vaso mediano, tenemos aquí a las vasculitis más pequeñas, ¿no? donde se encuentran pues la vasculitis por crioglobulinas, la vasculitis IgA, la hipocomplementémica urticariforme. También tenemos aquí a una forma de vasculitis que es la vasculitis contra membrana basal, ¿no? Anticuerpos contra membrana basal, que la vamos a revisar, perdón. Y aquí tenemos a la vasculitis ANCA, que es una vasculitis que, como he dicho, afecta a capilares, pero fijaros que precisamente ese componente otorrinolaringológico también implica cierto grado de afectación de arterias de mediano calibre. Y eso no solamente incluye a la parte otorrinolaringológica, sino también a la parte del aparato respiratorio superior y medio. Entonces, si bien es absolutamente cierto y de hecho es lo más importante de cara a la gravedad de la enfermedad, las vasculitis ANCA son vasculitis de vaso pequeño, pues es correcto decir que vamos a identificar lesiones también en vasos medianos. Bien, en cuanto a la epidemiología, hay que comentar que estamos hablando de enfermedades reumatológicas de una muy baja prevalencia. En el caso de la granulomatosis poliangeítica o GPA, antiguamente enfermedad de Wegener, pues de 2 a 3 casos por millón de habitantes. En el caso de la poliarteritis microscópica o PAM, 3 a 4, 7,9 por millón de habitantes. Y en el caso de la GEPA o enfermedad granulomatósica poliangeítica con eosinofilia, pues tenemos entre medio caso a 1,3 por millón de habitantes.
en reumatología existen centros de referencia, como el que yo tengo la suerte de trabajar, en donde pues hemos visto decenas de estos pacientes, pero lo habitual es que un clínico en general pues vea uno a lo largo de su vida profesional y un reumatólogo pues quizás media docena, ¿no? Simplemente por el tema de la prevalencia. Ahora bien, siendo tan poco prevalentes estas enfermedades, ¿por qué son de interés a la hora de incluirlo en temarios o asignaturas genéricas, como es el caso de esta clase? Pues por su mortalidad, ¿no? Por su mortalidad, ¿no? 27,4% según la serie menos optimista. eh, y por lo tanto, pues es una enfermedad en la que conviene establecer una sospecha para tenerla en cuenta en términos de vigilancia. Ya hemos visto cuál es la edad de aparición de los síntomas y aquí os anoto cuál es la edad de máxima incidencia en general de estas tres enfermedades, 65 a 70 años. En cuanto a la patogenia, pues como otras enfermedades reumatológicas, vasculitis incluidas, es multifactorial. Esto quiere decir que incluye factores genéticos y ambientales que desencadenan una respuesta inmunoinflamatoria. Entre los ambientales, pues tenéis los que están anotados en la diapositiva y en cuanto a los factores genéticos, me interesan algunas mutaciones, como por ejemplo la HLA-DPB1, que está asociado con la presencia del serotipo ANCA proteinasa 3 y el HLA-DQ, ya sea el DQA o el DQB1, que está asociado a la presencia del serotipo ANCA mieloperoxidasa, ¿no? Estas dos mutaciones están vinculadas a un serotipo específico, mientras que el gen de la PTPN22 y la CTL4 está asociado a los dos serotipos proteínasa 3 o mieloperoxidasa. A todo esto, quiero comentar ya a partir de este momento que cuando me refiero a los ANCA antimieloperoxidasa, me estoy refiriendo a los ANCA-P. Y cuando me refiero a los ANCA anti-PR3 o proteinasa 3, me estoy refiriendo a los ANCA-C, que son como habitualmente se conoce a estos anticuerpos. Ahora bien, todo esto en relación a la vasculitis de tipo granulomatosis con poliangiitis o a la vasculitis conocida como poliangiitis microscópica. Si hablamos de la vasculitis GEPA, que es la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, aquí nuevamente aparece la mutación HLA-DQ, que estaría relacionado con los ANCA, la presencia del serotipo ANCA-C, que sería, perdón, ANCA-P, que es la antimieloperoxidasa, y las variantes del gen que sintetiza la interleuquina 5, que es responsable de la eosinofilia, interesante para una vasculitis eosinofílica, em, y la variante del gen GPA33, que es responsable de la disfunción de barreras mucosas, que está asociado a la ausencia de ANCAS, tanto mieloperoxidasa como proteinasa 3. Bien, esto es de interés porque hace un par de diapositivas comentamos que existían algunas vasculitis sin ANCA, ¿no? Y esto llamaba la atención. Bueno, pues
realmente de lo que estamos hablando es que son vasculitis sin ANCA detectable en laboratorios convencionales a los que acceden la mayor parte de los hospitales. Pero existen unos ANCA que se denominan ANCA X o ANCAs no determinados, que no son ni antimieloperoxidasa ni tampoco antiproteinasa 3. Al no ser ninguno de estos dos, se les conoce como ANCA X y es altísimamente probable que no se identifiquen mediante técnicas convencionales a las que acceden la mayor parte de los hospitales. Y por esto es que a estas variantes de vasculitis se les conoce como ANCA negativo. No es que sean negativos, sino que lo que tienen son los ANCAs X que no son detectables, insisto, en la mayoría de laboratorios. Bien, como siempre, pasemos primero a tratar de entender cómo se produce la patogenia de este tipo de vasculitis. En primer lugar, comentar que el completo entendimiento de la fisiopatología de estas enfermedades todavía no es conocido. Empecemos por la granulomatosis con poliangeitis junto con la poliangeitis microscópica, que van a ser dos vasculitis íntimamente relacionadas por su proceso fisiopatológico y, como hemos visto en la diapositiva anterior, también relacionadas por su influencia genética. En primer lugar, se produce una pérdida de tolerancia inmunológica de los linfocitos T y los linfocitos B frente a dos antígenos que se encuentran dentro de los neutrófilos. Estos son la mieloperoxidasa y la proteinasa 3. Vuelvo a insistir, la mieloperoxidasa está vinculada con los ANCA-P y la proteinasa 3 con los ANCA-C. Esta pérdida de la tolerancia da lugar a la síntesis de anticuerpos precisamente contra estos dos antígenos. De ahí que se clasifican las enfermedades vasculitis de este tipo de vasos, pues en función del anticuerpo que predomina. Tendremos entonces dos poblaciones de neutrófilos que se van a activar como consecuencia de la inundación sistémica de estos anticuerpos. Por lo tanto, la, el trabajo, el rol que cumplen los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos no es destruir ni marcar para la destrucción a los neutrófilos, sino activarlos, activarlos. Y esto es un detalle muy interesante si comparamos el efecto habitual que los autoanticuerpos tienen con sus respectivas dianas, ¿no? Es un momento interesante para reflexionar sobre la patogenia de las vasculitis ANCA, ya que como podemos ver, a diferencia de lo que ocurre en otras enfermedades autoinmunes, en el caso de las vasculitis ANCA, el efecto de los anticuerpos contra su diana, en este caso los neutrófilos, pues va a ser no el de destruirlos, sino el de activarlos, ¿no? Y el de activarlos para cumplir una función que a priori el neutrófilo no estaba encaminado a realizar. Y esto es la inducción a una lesión vascular como consecuencia de un proceso muy particular que se llama la netosis. La netosis. ¿Qué es la netosis? La netosis es una lesión que se produce en los vasos más pequeñitos como producto de la liberación del citoesqueleto de los neutrófilos, esos pequeños microtúbulos que se encuentran dentro de la célula y que actúan como pequeñas redecillas que en vasos pequeñitos como los capilares, pues
generan fenómenos de obstaculización del flujo sanguíneo, desarrollo de acumulación de plaquetas mediante la misma vía conocida para otros fenómenos, es decir, la vía de la G2, perdón, G3B2A, y como consecuencia de eso, pues la isquemia distal, ¿no? La misma isquemia distal que se produciría con cualquier otro fenómeno trombótico. Y de forma paralela, estos neutrófilos activan la vía del complemento, que, por desgracia, amplifica y mantiene esta respuesta inflamatoria, ¿no? Por otro lado, en el caso de la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis o GEPA, el mecanismo inicial es el mismo, es decir, la pérdida de tolerancia inmunológica, tanto para el antígeno MPO como para el antígeno PR3, por parte de los mismos linfocitos, pero además vamos a tener una infiltración eosinofílica en los tejidos que está mediada por una respuesta inmunoalérgica tipo 2. Ya sabemos que las respuestas TH2, ¿no? Respuestas TH2, que en este caso está mediada por una respuesta inmunológica tipo 2, es la misma que se produce en todos los procesos alérgicos e incluso en las infestaciones por parásitos. Pero en este caso, en la JEPA es el mecanismo mediado por respuesta inmunológica de los eosinófilos, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, ya podemos reconocer perfectamente que no existirá JEPA si no existe interleuquina 5. ¿Por qué? Porque la interleuquina 5 es la principal reclutadora, maduradora, activadora y mantiene también la presencia de eosinófilos, ¿no? Si no hay IL-5, pues no puede haber JEPA porque no habrán eosinófilos. Muy bien. La JEPA, a diferencia de otras eh, vasculitis, depende, como hemos visto, de la respuesta TH2, pero también de la presencia de células linfoides innatas tipo 2, que van a ser las que cumplen la función de perpetuar este proceso autoinmune. Tanto las células TH2, linfocitos TH2, por cierto, TH2 es linfocito T helper 2, y las células linfoides innatas tipo 2, ambas producen interleuquina 14, 5 y 13. Estas tres interleuquinas se consideran parte clave de la fisiopatología de la JEPA. Bien, y ahora hablemos sobre los propios anticuerpos, ¿no? Los hemos mencionado insistentemente, pero aún no los hemos conocido. El anticuerpo antimieloperoxidasa, MPO, o también conocido como ANCA-P, son los perinucleares. Y los anticuerpos antiproteinasa 3 o PR3 o ANCA-C son los anticuerpos anticitoplasma. Esto es un poco redundante porque ya sabemos que ANCA significa anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Bueno, pues el ANCA-C se va a concentrar en la proteinasa 3 que se encuentra navegando en el citoplasma del neutrófilo. En cambio, el ANCA-P, que por cierto también se encuentra en el citoplasma del neutrófilo, se ubica a nivel de la periferia del núcleo. Entonces, por esa razón, pues uno se llama perinuclear y el otro citoplasmático, aunque parezca esto un poco redundante. Hay otros anticuerpos implicados en esas enfermedades que están dirigidos frente a proteínas de membrana lisosomal, que también son estructuras que se encuentran dentro del citoplasma del neutrófilo.
A estos anticuerpos se les ha bautizado como LAMP2, LAMP2. Y las funciones de los anticuerpos anti-LAMP2 pues son el daño endotelial, la activación de neutrófilos y sinergizar o incluso podrían sustituir la función de los ANCAs en ausencia de estos. ¡Qué casualidad! Esta definición es perfecta para los ANCA-X, ¿no? Que eran los que comentaba yo, que son de difícil detección, que no se detecta de rutina, a veces solo con propósitos de investigación y en laboratorios seleccionados, ¿no? Entonces, un ejemplo de ANCA-X serían los LAMP2. Aquí tenemos una microfotografía antiproteinasa 3 o ANCA-C. Quiero decir que esta fotografía no es mía, es una cortesía de la doctora María Eugenia Lozano. Esta también no es una foto mía, de la misma anatomopatóloga. Aquí tendríamos los antimieloperoxidasa o ANCA-P, ANCA-P de perinuclear. Y aquí tenemos los anti-LAMP, los anti-LAMP, que como comentaba son anticuerpos anti la proteína de membrana lisosomal, anti-LAMP2, ¿no? Que tiene pues una característica de depósito bien distinta de las que hemos visto previamente. Bien, ahora hablemos, bueno, repasemos, ¿no?, lo que hemos conocido sobre la fisiopatología de esta enfermedad. En primer lugar, este esquema que traigo eh, para revisar la fisiopatología, como podemos ver, no estamos hablando precisamente de un diminuto capilar, ¿no? Y esto lo digo porque vemos un neutrófilo, ¿no? Entonces, pues hay que tener en cuenta que las células más grandes, como por ejemplo un macrófago, pues probablemente tendría dificultades, ¿no?, para llegar a los extremos de los capilares, ¿no? Ya no digo nada de lo que implicaría penetrar a través del endotelio en busca de una lámina media. Esto es imposible, ¿no? Sencillamente por el hecho de que los capilares no cuentan con una capa media, ¿no? Entonces, la primera consideración que voy a hacer es que la afectación vascular a este nivel es una afectación que no produce infiltrados vasculares, ¿eh? No vamos a ver infiltrados vasculares como lo veíamos en la arteritis o las gigantes, en la poliarteritis nodosa, en Kawasaki. Eso no se va a ver, ¿no?, porque estamos hablando de daño tisular en vasos diminutos, es decir, en territorios capilares. Pero bueno, en un capilar hay espacio suficiente para que tengamos pues glóbulos rojos, glóbulos blancos y pues por supuesto un buen neutrófilo como es el que tenemos aquí. Y en esta primera imagen pues tenemos a nuestro neutrófilo no estimulado, ¿no?, que está pues paseando por el territorio vascular distal, ¿no? En cambio, cuando nos encontramos con un neutrófilo que se encuentra en un ambiente proinflamatorio, es decir, un ambiente en el que tenemos anticuerpos ANCA, pues este neutrófilo se activa, ¿no? Este neutrófilo se activa por la presencia de esas citoquinas proinflamatorias, por la presencia de esos ANCAs, y como respuesta a esta activación, pues el neutrófilo se dirige, ¿no?, va en dirección al endotelio, ¿no? Y una vez que está en el endotelio, interactúa con los correspondientes receptores que hay en el endotelio, eh, y una vez que esto ocurre, pues se produce el fenómeno de liberación de la cascada del complemento, entre las que tenemos principalmente a la vía C5A, ¿no? La vía C5A
Es una vía que conduce irremediablemente a la opsonización de la célula endotelial, que como podemos recordar, como recordaremos, es una célula única, ¿no?, que se apoya sobre la membrana basal del endotelio, ¿no?, de los capilares, y bajo la cual no existe otra capa más, ¿no? O sea que es endotelio y ya está. Por lo tanto, se desencadena pues un proceso de lesión vascular que acabará en la pérdida de función de este capilar y como consecuencia de eso en la necrosis distal, ¿no? A este fenómeno pues le llamamos una doble necrosis, necrosis del endotelio y necrosis de los neutrófilos, ¿no? Em, con la consecuente liberación de el citoesqueleto del neutrófilo o fenómeno de netosis, ¿no? Entonces, quiero volver a insistir en un aspecto que a mí me parece capital y es que los anticuerpos ANCA no destruyen al neutrófilo. Los anticuerpos ANCA inducen al neutrófilo a realizar una función para la cual no estaba programado, que es, por un lado, la vía del complemento C5a y por otro lado, la netosis. Hay tres preguntas que a mí me parece relevantes de contestar. En primer lugar, ¿cómo comienza la enfermedad? ¿No? Porque claro, acabamos de ver al neutrófilo expuesto a un ambiente proinflamatorio, pero ¿cómo ocurrió este ambiente proinflamatorio? Bueno, pues ocurre mediante una pérdida de tolerancia de los linfocitos T y B a las proteínas de los neutrófilos, ¿no? Y esto desencadena una respuesta TH1. Ahí, hasta aquí podemos llegar, hasta aquí podemos llegar con la fisiopatología de esta enfermedad en retrospectivo, porque seguramente la siguiente pregunta es, ¿y por qué se produjo esa pérdida de tolerancia? Bueno, como hemos comentado, y ya exclusivamente por cuestiones epidemiológicas, es decir, por asociaciones no causales, pero sí cronológicas, pues están implicados una serie de exposiciones a antígenos, la mayor parte de ellos virales, y la presencia de cierto grado de mutaciones en los alelos que hemos comentado, ¿no? Y a partir de aquí, tenemos que aceptar que se produce una pérdida de tolerancia a las proteínas de los neutrófilos por parte de los linfocitos T y los linfocitos B, ¿no? Los linfocitos B serán los que finalmente produzcan em, los ANCAs y estos activarán a los neutrófilos que a su vez lesionarán a los vasos por la vía del complemento C5a y por la vía de la netosis de forma paralela. ¿Mm? Bien, ahora, si nosotros queremos explicar cuál es la vía inmunológica que predomina en cada una de estas enfermedades, pues, eh, y subrayando la palabra predominar, pues en el caso de la GPA y de la poliangitis microscópica, la respuesta es predominantemente TH1, mientras que en el caso de la GEPA, la vía predominante es la TH2, que es la que involucra a los eosinófilos fundamentalmente debido a la interleuquina 5. Bien, la segunda pregunta es, ¿y de dónde salen los ANCAS? Esto es fácil de responder. Como buen anticuerpo, los ANCAS son sintetizados por los linfocitos B, ¿no? Hasta ahí, eso ya nos da una idea, una bastante buena idea de qué podríamos hacer para limitar la síntesis de anticuerpos anticitoplasma neutrófilo, ¿no? Si estamos hablando de que son sintetizados por linfocitos B, pues ya nos da una pista de qué tratamiento podríamos elegir para inactivar esta síntesis. ¿Dónde están los linfocitos B
que producen estos anticuerpos anticitoplasma neutrófilo? Bueno, pues estos se encuentran en órganos linfoides y linfoides-like que fueron generados como respuesta a la actividad TH1 que se provocó por la pérdida de tolerancia de los linfocitos T, ¿no? Estos pueden estar, por ejemplo, en el pulmón, ¿no? Pero no solo ahí, ¿no? También se pueden ubicar alrededor de la vía respiratoria superior o incluso en territorio abdominal mesentérico, ¿no? O sea que son varios sitios donde pueden haber estos santuarios de, de síntesis de linfocitos B, que está a la orden de la interacción con los correspondientes linfocitos T. ¿Qué función cumplen los ANCAs, ¿no? Y entramos a cuatro preguntas también importantes, pero desde luego menos relevantes que las que dan origen a la enfermedad. Bueno, pues la función que cumplen los ANCAs es de activar a los neutrófilos, ¿no? Sería incorrecto decir que los ANCAs destruyen a los neutrófilos, ¿no? Sería incorrecto decir que los ANCAs destruye el endotelio. Pues no, no es el caso, ¿no? Los ANCAs inducen a la activación de los neutrófilos. ¿A todos los neutrófilos? Pues no, solamente aquellos que han sido expuestos a un ambiente proinflamatorio. Y ya sabemos que cuando hablamos de inflamación existen varias citoquinas conocidas como proinflamatorias, de las cuales la más importante es el TNF-alfa, es el TNF-alfa. De aquí que el trigger, ¿no? El gatillo de una vasculitis ANCA pudiera ser perfectamente un proceso infeccioso o en general un proceso proinflamatorio local. ¿Qué ocurre con el neutrófilo cuando se expone a un ambiente proinflamatorio? Pues se activa, ¿no? Se activa y exhibe sus antígenos mieloperoxidasa o proteína CA3, lo cual implica que estos salgan del interior y se expongan en la membrana celular. Bien, y una vez activado, ¿qué hace un neutrófilo? Bueno, pues este neutrófilo hace dos cosas. Activa la vía de complemento C5a y posteriormente desarrolla el fenómeno último de netosis. Todo esto, cuando el neutrófilo ya se encuentra aproximado, adherido al endotelio. Y aquí tenemos el mismo esquema que he presentado previamente, pero ya incorporando lo que acabamos de conocer sobre la fisiopatología de estas enfermedades. Bueno, ya sabemos de lo que va, ya sabemos cómo es que se produce, también conocemos la pequeñísima prevalencia que tienen estas enfermedades y muy por encima hemos hablado de algunas manifestaciones, ¿no? Pues ahora profundizaremos en ella. Empecemos por la granulomatosis con poliangeitis, antiguamente conocida como enfermedad de Wegener. Es una enfermedad que afecta a las vías respiratorias superiores, 95%, y es además la forma de debut habitual, y también a las vías respiratorias inferiores y por supuesto al riñón. Histológicamente se caracteriza por ser una vasculitis necrotizante con granulomas intra y extravasculares, ¿no? Intravasculares siempre y cuando estemos en un vaso lo suficientemente grande. Y extravasculares cuando ya se ha producido la lesión, cuando ya el endotelio está roto, está destruido, y fuera del endotelio, en el tejido, se encuentran estos granulomas. Entonces, que quede claro esto, porque alguien podría decir, un momento, ¿cómo se va a llamar granulomatosis con poliangeitis
si acabamos de revisar que es una enfermedad fundamentalmente de capilares? Bueno, lo que quiero decir es que es una enfermedad fundamentalmente de endotelio. Todos los vasos tienen endotelio, todos, desde los gordos hasta los más pequeñitos, ¿no? Pero es en los más pequeñitos donde se producen estos fenómenos de lesión que conducen a la isquemia y a la necrosis. No obstante, pueden haber granulomas siempre y cuando el vaso sea lo suficientemente mediano para albergarlos. ¿Y habrán granulomas en el endotelio? Pues no, en el endotelio no. En los capilares, pues no. Lo que habrán serán granulomas en el tejido vecino a estas estructuras una vez que se ha producido su necrosis. En cuanto a la afectación otorrinolaringológica, puede ir sola o asociarse a astenia, anorexia y a pérdida de peso. En este caso, pueden aparecer úlceras mucosas o en los cornetes nasales, incluso haber perforación del tabique nasal, que se conoce como nariz en silla de montar. También podemos ver destrucción de los senos paranasales, afectación auditiva en la forma de otitis media serosa, hiperplasia de la gingiva y afectación de la bóveda palatina, incluso en algunos casos con perforación de esta. Los síntomas otorrinolaringológicos que son de interés, desafortunadamente, no son especialmente distinguibles de las patologías habituales a este nivel. Me refiero a la rinitis, rinorrea, congestión nasal y anosmia, ¿no? Lo que, bueno, pues sí podría llevarnos a un poco de sospecha es que falle el tratamiento convencional a estas manifestaciones. Aquí tenemos la imagen, no es mía esta foto, de silla de montar. En la granulomatosis con poliangeitis vamos a ver afectación pulmonar en el 87% de los pacientes. Tenemos infiltrados difusos pulmonares que no son migratorios, esto es importante, son infiltrados que se quedan en el mismo sitio, ya da igual cuántas radiografías hagamos. Aparecen nódulos bien delimitados y que son bilaterales y uno de cada tres de estos nódulos se van a cavitar. Y finalmente, y menos mal que solamente un 8% de la población con esta enfermedad se va a producir hemorragia alveolar, ¿no? Hemorragia alveolar que va a consistir en la presencia de hemoptisis, en algunos casos hemoptisis grave con desestabilización hemodinámica del sujeto. Esto en el 8% de los casos. En cuanto a la afectación renal, bueno, pues esto hay que decir que es una manifestación también muy grave de esta granulomatosis con poliangeitis. Está presente hasta en el 80% de los pacientes. Se trata de una glomerulonefritis necrosante con proliferación extracapilar y pausa inmune. ¿Qué significa pausa inmune? Pues que vamos a encontrar muy pocos complejos antígeno-anticuerpo. A eso significa pausa inmune. Como no era, como era de esperarse, cursa con insuficiencia renal. Por lesión glomerular tendremos proteinuria y el sedimento urinario será inflamatorio, es decir, que encontraremos neutrófilos en el sedimento urinario. La progresión de esta forma de manifestación es variable, puede ser insidiosa o hasta en el 50% de los casos fulminante. Bien, existe una forma de vasculitis ANCA que es limitada o está limitada al riñón y a esta forma se le conoce como glomerulonefritis eh, con anticuerpos antimembrana basal, antimembrana basal, ¿no? GMB, ¿no? Es una forma, pues, digamos, local, ¿no? Bueno,
no deja de ser sistémica, pero la manifestación está limitada al riñón y por lo tanto es una enfermedad circunscrita a este tipo de manifestaciones. Otras manifestaciones menos relevantes de cara a la gravedad, pues son las artralgias, que afecta sobre todo a las articulaciones grandes de miembros inferiores. La artritis es mucho menos frecuente que la propia artralgia. La púrpura de miembros inferiores, que está presente en la mitad de los pacientes, que puede llegar a manifestarse en forma de úlceras, nódulos con centro necrótico o livedo reticulares. A nivel ocular, epiescleritis, conjuntivitis, escleritis, uveitis, afectación vascular retiniana o pseudotumor orbitario con efecto de proptosis ocular. A nivel neurológico, neuropatía periférica, hasta en un cuarto de los pacientes del tipo, perdón, mononeuritis múltiple. Ya de cara a establecer el diagnóstico de la granulomatosis con poliangiitis, pues se dificultan las cosas porque el patrón ANCA no es un patrón 100% específico, ¿no? En las formas sistémicas vamos a tener ANCA positivo hasta en un 90% de los pacientes y en las formas localizadas, como la que hemos comentado del riñón, hasta, bueno, entre un 40 y un 60% de los pacientes, lo cual esto implica que podemos tener una granulomatosis con poliangiitis con ANCA negativo, ¿no? Por los motivos que he comentado previamente. Y en el caso de los ANCA positivos, en el caso de los ANCA positivos encontraremos en un 65 a 75% que van a ser antiproteinasa 3, ¿no? O ANCA C, y en un 25 a 35% antimieloperoxidasa o ANCA-P. ANCA-P. ¿Pueden coexistir los dos anticuerpos? Pues sí que pueden coexistir. No es lo habitual, pero sí que pueden coexistir. Pero como podemos ver, eh, es incorrecto decir que la presencia de un tipo de ANCA va a definir el tipo de vasculitis, ¿no? El tipo de vasculitis. Por eso preferimos decir granulomatosis con poliangiitis, ¿no? Y luego señalar pues qué anticuerpo anticitoplasma de neutrófilo ha sido identificado, si es que lo ha sido, ¿no? Si es anti-PR3 o si es anti-mieloperoxidasa. Pasemos ahora a la poliangiitis microscópica, que ya la habíamos visto en la clase de vasculitis de mediano vaso, cuando la comparábamos con la PAN, pues esa es la PAM, con M al final. En la mayoría de los casos tendremos síntomas constitucionales y artromialgias, afectación renal casi en todos los pacientes, con glomerulonefritis necrotizante, proliferación extracapilar y pausa inmune, y en un 60% es rápidamente progresiva. Hasta aquí, como podemos ver, la afectación renal se parece bastante a la que hemos visto en la granulomatosis con poliangiitis, ¿no? Aquí tendremos afectación pulmonar mucho menos frecuente, en un 10 al 30%, eh, y comentar que la afectación renal y la afectación pulmonar podrían ser, aunque rara vez, las únicas manifestaciones. En un 50-70% de los pacientes identificaremos anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo y el patrón más frecuente, hasta en un 85% de los casos, es el antimieloperoxidasa, es decir, ANCA-P. Pasamos ahora a la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis o GEPA. En estos pacientes tendremos una historia previa de asma de difícil manejo o de atopía. Histológicamente encontraremos necrosis fibrinoide, granulomas e infiltrados eosinofílicos, ¿no? Naturalmente, en una JEPA, pues tendremos que encontrar infiltrados eosinofílicos, ¿no? Se pueden clasificar las manifestaciones según el tiempo de aparición. La forma prodrómica es el asma de larga duración,
con manejo progresivamente más complejo y una afectación otorrinolaringológica que es más leve que en la glomerulonefritis, perdón, que en la granulomatosis con poliangeitis. Por otro lado, hay una fase de infiltrado eosinofílico que se va a producir a nivel del pulmón, el aparato digestivo, incluso el corazón. A nivel pulmonar veremos infiltrados que son transitorios y fugaces, eso se conoce como síndrome de Loeffler, que se distingue bien de los infiltrados que hemos anotado para la granulomatosis con poliangeitis, ¿no? Y además, los nódulos que antes habíamos comentado, que en el caso de la granulomatosis con poliangeitis se cavitaban, en el caso de la JEPA no se cavitan. O sea, dos detalles interesantes que le distinguen a nivel pulmonar a la JEPA de la granulomatosis con poliangeitis. Y finalmente tenemos una fase vasculítica en donde ya vamos a encontrar manifestaciones mucho más sistémicas como la mononeuritis múltiple, la glomerulonefritis que no progresa a insuficiencia renal, también la hemorragia pulmonar y la púrpura en miembros inferiores que se manifiesta de la misma forma que en el caso previo. En la JEPA, los ANCAS son positivos en un 40 o 50% de los pacientes. Eh, Cuando esto se da, se conoce como el fenotipo vasculítico, cuando no, el fenotipo no vasculítico. Y en el caso de ser positivos, pues en el 70% de los casos son ANCA-P, es decir, antimieloperoxidasa, y en un 30% anti-PR3 o ANCA-C. En pacientes con ANCA negativo o fenotipo no vasculítico se establece el fenotipo inmunoalérgico que se circunscribe a las manifestaciones por infiltrado eosinofílico y este tipo de manifestación tiene una respuesta positiva al tratamiento con terapias anti-IL-5. Resumo aquí las manifestaciones clínicas más relevantes de las vasculitis ANCA. Y quiero hacer hincapié, por supuesto, en las manifestaciones pulmonares, que como hemos visto, pues son de gran interés a la hora de distinguirlas clínicamente. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, comentar que los ANCAS se obtienen por medio de inmunofluorescencia indirecta. Una vez detectados, tenemos que determinar por enzimo inmunoensayo cuál es el antígeno correspondiente al que reaccionan, ya sea la proteinasa 3 o la mieloperoxidasa. En cuanto a reactantes de fase aguda, pues vamos a tener tanto a la VCG como a la PCR elevados. También habrá trombocitosis, hiperfibrinogenemia y leucocitosis. Y en el caso de las formas relacionadas con los eosinófilos, pues estos se encontrarán en cifras superiores a los 1000 o 1500 eosinófilos por microlitro. Para el diagnóstico de las vasculitis ANCA, primero tenemos que sospecharlas en base a las manifestaciones sistémicas y locales. En segundo lugar, realizar la determinación de los ANCAs, pero el diagnóstico definitivo se hará mediante una biopsia con los hallazgos que hemos comentado previamente. Recordar que la ausencia de antimieloperoxidasa o proteinasa 3, es decir, la ausencia de ANCA-P o ANCA-C, de ninguna manera descarta que se trate de una vasculitis. Y en cuanto a la determinación de los ANCAs, pues recordar que la presencia de uno u otro no necesariamente establecen el diagnóstico y aquí podemos ver una tabla en donde encontramos pues que ambos tipos de anticuerpo, aunque en distinta proporción, se pueden presentar en distintas formas de las enfermedades. Para realizar una biopsia se debe elegir un órgano accesible siempre que la posibilidad pretest sea lo suficientemente alta, ¿no?
Y estos órganos son el pulmón, la piel, el área rinosinusal, que suele ser la más interesante por su accesibilidad, el riñón y el nervio sural. Obviamente, antes de encaminarnos hacia una biopsia, pues tenemos que preguntar por alguna exposición a fármacos que pudieran inducir este tipo de vasculitis de forma transitoria, como es el caso de la hidralazina, la minoxiclina, el propiltiouracilo o la cocaína adulterada. ¿Cómo se hace el seguimiento de esta enfermedad? Pues como casi todo en reumatología, a través de scores, ¿no? Aquí los scores más interesantes son los que tenemos marcados en rojo, el score de Birmingham y el score de pronóstico de mortalidad basado en 5 factores. Estos son los 5 factores del score predictor de mortalidad, que son los que tenéis en pantalla. Seguramente debe llamar la atención el cuarto, ¿no? El cuarto, ausencia de afectación otorrinolaringológica, pues este cuarto puntúa también de la misma forma que los demás porque la ausencia de afectación otorrinolaringológica retrasa el diagnóstico. Pasemos ahora al tratamiento de estas formas de vasculitis. Ambas enfermedades, tanto la granulomatosis polengeitica como la panarteritis microscópica o poliarteritis microscópica, se tratan igual y para ello seguimos las recomendaciones europeas, tanto de la Liga Europea contra las Enfermedades Reumáticas como con las recomendaciones de la Asociación Europea de Nefrología. En todos los casos, vamos a tener dos fases de tratamiento, que es la fase de inducción, que se refiere a inducción a la remisión, y la fase de mantenimiento de la remisión. Empecemos por el tratamiento de la granulomatosis con polyangiitis y la polyangiitis microscópica. En primer lugar, el tratamiento para formas generalizadas, que son aquellas en las que se produce afectación renal o de cualquier otro órgano que amenaza la vida, pero con creatininas por debajo de 5,6 miligramos por decilitro. Bien, para inducir a los pacientes a la remisión tenemos dos opciones terapéuticas, que es el uso de ciclofosfamida y prednisona oral o el uso de rituximab y prednisona oral. En general, si se opta por la ciclofosfamida, por cuestiones relacionadas con su toxicidad, se prefiere la presentación intravenosa. En general, la dosis de corticoides recomendada varía entre 0,5 miligramos por kilo por día, según ACR, o Eular, que recomienda directamente entre 50 a 75 miligramos al día. Lo que nosotros utilizamos habitualmente es 60 miligramos de prednisona al día. Hay que anotar que recientemente contamos con un inhibidor directo del complemento C5A, que es el Avacopan, y que este formaría parte de cualquier terapia de inducción a la remisión, incluso con la posibilidad de sustituir a los corticoides. Una vez obtenida la remisión, pues toca mantener la remisión, ¿no? Si hemos optado por la ciclofosfamida, pues la remisión debería mantenerse sustituyéndola por azatioprina, metotrexato, micofenolato o el propio rituximab. En el caso de haber inducido a la remisión con rituximab, este se puede mantener o incluso se puede pasar a la azatioprina, el metotrexato o el micofenolato.
Las formas generalizadas pero graves son aquellas en donde la creatinina se encuentra por encima de 5,6 miligramos por decilitro. En este caso, la inducción a la remisión se hace con metilprednisolona intravenosa en pulsos de 500 a 1000 miligramos intravenosos previos al inicio de la prednisona. Mantenemos el mismo esquema adicional que puede ser ciclofosfamida con prednisona o rituximab con prednisona. Recientemente se ha empezado a desaconsejar el uso que antes hacíamos de la plasmaféresis en pacientes con hemorragia pulmonar porque se ha demostrado que no aporta beneficios e incrementa el riesgo de infecciones. Hay un ensayo clínico específico que ha demostrado esto. La plasmaféresis tampoco se recomienda en los pacientes con afectación renal grave, aunque se permite considerarla en el caso de riesgo incrementado de enfermedad renal terminal. ¿Y por qué estamos hablando de la plasmaféresis? Porque estamos hablando de pacientes con una creatinina por encima de 5,6, es decir, formas generalizadas, vuelvo a insistir, graves. ¿Y en quiénes estaría indicada la plasmaféresis? Pues en aquellos pacientes que tienen la enfermedad de Goodpasture, es decir, la enfermedad contra anticuerpos contra membrana basal del glomérulo. ¿Y qué ocurre con aquellos pacientes en los cuales se ha producido un fallo a la inducción tras 4 semanas de tratamiento? Bueno, eso se conoce como formas generalizadas refractarias. Si habíamos inducido con rituximab, pues pasaremos a ciclofosfamida. Si habíamos inducido con ciclofosfamida, pasaremos a rituximab. Si habíamos inducido con ciclofosfamida intravenosa, se puede plantear la ciclofosfamida oral. Si no hemos llegado a remisión, pero se ha alcanzado la baja actividad, se podría plantear el uso de inmunoglobulinas, obviamente intravenosas. Estas también son útiles en pacientes con vasculitis grave y sospecha de infección. Todo lo anterior ha sido aplicable a las formas generalizadas, pues ahora hablamos de las formas localizadas y la enfermedad sistémica precoz. Son formas circunscritas a las vías aéreas superiores o formas sistémicas pero sin afectación de órgano mayor. En este caso, se puede prescindir de la ciclofosfamida para la inducción y el fármaco ideal sería el metotrexate. Por lo menos aquí coinciden tanto el Colegio Americano como la Asociación Europea de Sociedades de Reumatología en el metotrexato, ¿no? También EULAR contempla el uso de rituximab o micofenolato. Y en el caso de recidivas, que habrá que descartar infección, toxicidad o daño orgánico irreversible, pues dependerá de la gravedad del cuadro clínico, ¿no? Se aplican los esquemas previamente descritos para formas refractarias o para formas generalizadas graves y en general en los casos recurrentes prioriza el uso de rituximab. Pasemos ahora a la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis o GEPA. Y empezamos por las formas no graves, que son las que incluyen el asma, la enfermedad sinusal, la vasculitis sin afectación de órgano mayor ni riesgo vital. Pues aquí tendríamos a la prednisona a miligramo kilo día con un descenso progresivo, pero eso sí, al menos un año de tratamiento, aunque sea a dosis bajas. En casos refractarios o recidivantes se asocia a mepolizumab, que es un anti-IL-5, o inmunosupresor como la azatioprina o el micofenolato para ahorrar las dosis de corticoides y ofrecer al paciente dosis más bajas. En el caso de formas graves, que son vasculitis con afectación de órgano mayor o riesgo vital, pues en estos pacientes EULA recomienda la asociación de ciclofosfamida y corticoides, sobre todo prednisona, mientras que el Colegio Americano recomienda la asociación de rituximab o ciclofosfamida con corticoides, pero se prioriza el uso de ciclofosfamida sobre rituximab, es decir, que hay una coincidencia en las recomendaciones europeas y americanas. Interesante, en la ficha técnica del rituximab no existe indicación para GEPA. Eso quiere decir que se utiliza como terapia de uso compasivo.
Aquí tenemos un resumen del algoritmo de tratamiento de las vasculitis propuesto por el Colegio Británico de Reumatólogos. En cuanto a pronóstico, la supervivencia a 5 años en el caso de la granulomatosis con poliangeitis es del 64 al 91%, para la PAM del 45 al 76% y para la JEPA del 60 al 90%. Las recaídas para la granulomatosis con poliangeitis y la PAM al año se estiman en el 12%, a los 3 años en el 33% y a los 5 años en casi la mitad de los pacientes. Mientras que en el caso de la JEPA, globalmente las recaídas van del 25 al 40%. Como podemos ver, no estamos todavía cerca de decir que tenemos plenamente controlada con nuestros tratamientos a estas enfermedades. Sin embargo, tratamientos como el Avacopan o los inhibidores de la IL-5 prometen modificar estas tasas de recaídas y estos pronósticos. ¿Existe alguna forma de predecir recidivas? Pues sí, de forma epidemiológica se ha conseguido identificar a estos factores de riesgo que tenéis en la diapositiva y que en su mayoría están relacionados con presentación clínica, actitud terapéutica y hallazgos de laboratorio. Muchas gracias por vuestra atención.